1531 era el primer año de esa cuenta. Y además, calendáricamente, en esos días empezaba una fiesta indígena en su cosmovisión anterior que se llama Panquetzalistli, la fiesta de las banderas, y que representa de alguna manera un deseo de cambiar las cosas para bien. En el mundo indígena era empezar todo de nuevo, con una nueva actitud, ¿sí? Con la cual, digamos que pretendían ellos conseguir el favor divino para sus cosechas, para que las mamás que se embarazaran tuvieran un buen embarazo y nacieran bien los niños, que no se murieran, que no esto, que no lo otro, que no hubiera enfermedades, o sea, que no se diera el cocolistli, que no se diera el matlazáhuatl, en fin. Y para lograr eso, todos esos buenos deseos hacían actos de penitencia muy intensos. Hoy no nos los podemos imaginar. O sea, renuncias en la comida, en la bebida, en el dormir. Y dolor físico. Y dolor físico se lo provocaban. Sí, claro, se lo provocaban. O sea, las puntas de maguey, de las pencas que van hasta el extremo, esas puntas, las cortaban, se las insertaban en la oreja y no se la dejaban ahí a que cicatrizara, no. Pinchaban, se la sacaban. Y al ratito, ahora para acá, paz, ahora para allá. Los sacerdotes, incluso su miembro, se lo perforaban así, ofreciendo, sí. Está fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Ofreciendo ese sacrificio. Sí, porque lo que había que punzar o lo que se buscaba era ofrecer el dolor y la sangre. Qué importante que la sangre sea un pacto divino. De alguna manera, sí. Se ofrendaban. Es común a muchos pueblos, o sea, no solamente los pueblos mesoamericanos, lo podemos ver desde muy antiguo, miles de años atrás, en todos los pueblos de Medio Oriente. O sea, se ofrendaban, era una forma de ofrendarse. El ser humano lo tiene muy claro en ese sentido, ¿no? O sea, la sangre representa algo muy tuyo. Sí, claro. Y que es vida. O sea, de alguna manera representa tu propia vida. Y ellos la ofrendaban. Y en esas circunstancias ellos se encuentran cuando aparece la Virgen de Guadalupe. Estaban en la fiesta de Panquetzalistli ofreciendo todos esos sacrificios cuando aparece la Virgen. ¿Juan Diego entendió que era una respuesta a sus oraciones? ¿O no se lo planteó como tal? No lo sabemos. Eso pregúntaselo a Juan Diego cuando llegues al cielo. Sí. No, mira, regreso al tema de... Cuando efectivamente la Virgen llama a Juan Diego, recordemos que era sábado 9 de diciembre, iba caminando, cruzando el Tepeyac, de camino hacia Tlatelolco, empieza a escuchar cantos de pájaros que vienen de lo alto del cerro. Y cuando cesan esos cantos, de repente escucha Juanitzin, Juan Diegotzin, Juanito, Juan Dieguito. Se encamina hacia la cima del cerro y ve que hay ahí una dama con sus vestidos resplandecientes. En cuanto ya se está, digamos, no sé, a tiro de piedra, esta dama le dice: ven, acércate aquí junto a mí. No, hermoso. O sea, después de su nombre, eso es lo que escucha. Acércate. Sí, o sea, uno no... Yo creo que la sorpresa de Juan Diego fue de sorpresa en sorpresa. Sí, claro, por supuesto, porque decía, es que hasta las piedras en las que estaba parada brillaban, ¿no? Los nopales parecían de jade. ¿No? O sea, ha de haber sido algo extraordinario. Incluso cuando la Virgen lo manda con el obispo, le dice: ve y cuéntale todo lo que has visto, todo lo que te ha asombrado, y todo lo que te estoy diciendo.
Y regresando a tu pregunta de que Juan Diego fue poco a poco entendiendo, no. Lo entendió desde el principio. Desde muy al inicio, porque la misma Virgen le dice, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y además él ya estaba evangelizado. Sí. Él ya estaba bautizado, sí, claro. Sí, ya estaba bautizado. O sea, por eso se llama Juan Diego, porque su nombre indígena es Cuauhtlatoa. Cuauhtlatoatzin, que es el águila que habla. Y, o sea, la verdad es que importante su nombre si nosotros lo ponemos junto a nuestro escudo nacional, ¿eh? O sea, la verdad tiene una... Bueno, ahí hay una analogía interesante, ese sería un buen tema de charla, ¿verdad? O de investigación por lo pronto. Sí, porque ¿cómo no? Que coincide exactamente su nombre con lo que es el águila. Sí, mira, lo que pasa es que para ese mundo, en la cosmovisión que ellos tenían, el águila representaba de alguna manera un mensajero del mismo Huitzilopochtli, de Tonatiuh. No, cualquier o sea, era cosa. un mensajero de Dios. Entonces, decir que el águila que habla es decir que lo que esa persona va a proferir, pues es mensaje divino. Ya, digamos, es el que lo entiende a ser profeta. ¿A qué habla? Haciendo un paralelismo sí. con el mundo hebreo, sin lugar a duda, es un profeta, ¿no? Es un profeta. Exactamente. Que habla en nombre de Dios. Sí. En nombre de Dios. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo lo que quisiera entender es, porque dentro de los relatos que hay sobre lo que está ocurriendo aquí con nosotros, el mismo Fray Juan de Zumárraga dice, pues ya no hay nada que hacer, esto está perdido, esto esto se sale de nuestro control, no hay nada que hacer, esto no se convierte en esto, está sí, muy exactamente, mal. no se convierten, ellos estaban haciendo muchísimos esfuerzos y no veían gran progreso en las conversiones. Y por otro lado, con el mal ejemplo de los españoles, veían que los indígenas ni iban a la doctrina, a pesar de que los azotaban si no iban a pasar lista, ¿no? Porque incluso así lo narra Antonio Valeriano, ¿verdad? O sea, primero llegado cierto momento, fue primero a Tlatelolco a pasar lista y luego ya se fue para allá, para acá, para el centro de la ciudad, ¿no? Para que no le tocara el ajusticiamiento. Los azotes. Sí, no se convertían y mucho de ello pues era efectivamente el ejemplo de Habrá que tener en cuenta que en ese momento estaba pasando algo muy, pero muy grave en términos político-administrativos. Estaba al frente o acababan de reponer a la primera audiencia. Cortés empieza a gobernar la Ciudad de México y se somete a la autoridad de Carlos V y es llamado a España, pues para dar cuenta de algunas acusaciones que pues habían realizado pues algunos españoles que no se sintieron tan beneficiados un poco envidiosos. O que querían más, ¿no? O sea, en lugar de que les dieran 500 hectáreas, querían 5,000, ¿no? O prebendas. Entonces, él acude a España y en ese inter, pues es nombrada la primera audiencia con Nuño de Guzmán al frente. No, pues dice Nuño de Guzmán. No, terrible. Malo, malísimo. Delgadillo y el otro, ahorita me tengo que acordar, los 3 abogados, por cierto, no. No es nada personal. No, una desgracia. Una desgracia, la verdad. Porque usan el derecho para el izquierdo. Sí, el conocimiento de las leyes fue utilizado para su provecho. Y como dicen los abogados, no trabajaban ni pro bono, ni por el bien común. Todo lo hacían pro domo sua. Sí, para ¿no? su propia para su propia casa, para su propio provecho. Sí, ese es. Tiempo después es curioso porque tiempo después alumnos del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, que para ser alumno de ese colegio tenías que ser indígena, y ahí aprendían griego y latín, de ahí salieron
gente talentosísima, ¿no? Ellos mismos recibió el Cabildo de la Ciudad de México una orden real, una cédula real, por la cual se prohíbe el ejercicio de abogados en la Ciudad de México. No, pues ya. A raíz de lo de Delgadillo, sí, y Nuño de Guzmán. Tan buenas personas. Y estos muchachos indígenas son los primeros que salieron a andar, estuvieron copiando las cédulas y a proclamarlas en todas las plazas. Del coraje de lo que les había hecho. Pues sí, bueno. Porque había sido matar, robar, abusar, una cosa terrible. Una cosa terrible. Y esto se da cuenta, Fray Juan de Zumárraga, me imagino que pues debe haber sido terrible. Sí, pues saca un interdicto, Juan. Llega a tal punto el asunto que Fray Juan de Zumárraga con sus frailes dice: todo aquel que obedezca a estas autoridades quede excomulgado, y vamos a desnudar los agrarios, vamos a sacar al Santísimo, nos vamos a ir de esta ciudad. Sí, ya estaba desesperado, ya llegó el momento que me voy. No, Matienzos era el otro, y es Matienzos el que intenta matar a Fray Juan de Zumárraga en una procesión con una lanza. Digo, sí. Cualquier semejanza es mera coincidencia, ¿ok? No. Qué cosa más terrible. Sí. Entonces es cuando ya Fray Juan de Zumárraga dice: esta nación no tiene solución. Si Dios no interviene, no podemos, ya no hay nada que hacer. Sí. Cuéntanos un poquito solo la mano de Dios, dice. Cuéntanos. Una solución. Eso lo escribe, ¿verdad? Sí, lo escribe. Eso lo escribe. No, claro, o sea, es una carta que le manda a la mamá de Carlos V. Pues digamos que un tanto desesperado, un tanto agotado, porque muchos de sus esfuerzos, no solo los de él, sino los de los misioneros que estaban en la Ciudad de México, estaban siendo tirados uno tras otro por esas pésimas autoridades, y algunos de los españoles que pues lo seguían, ¿no? Habrá que decir que esas autoridades de la primera audiencia no solamente habían atacado a religiosos y erraban a los indígenas y los marcaban en la cara como si fueran peor que reces, ciertamente, ¿no? Sino que también a españoles que no estaban de acuerdo con su proceder, que no compartían sus ideas, también fueron blanco de persecución y de asesinato. Sí, claro. O sea que la verdad, con Nuño de Guzmán se asesinaron muchísimos indígenas y muchísimas personas. Sí, fue una masacre. Pues sí, mira, sobre todo, pues no había ley, punto. O sea, la voluntad de Nuño de Guzmán, de Matienzos y Delgadillo era lo único que privaba. Y cuando se tiene un gobierno así, muchos mediocres, muchos... pues lamepiés. Pues sí, hay muchos términos en nuestro idioma para ese tipo de gente. Pues dicen, pues ¿qué hora es? Pues las que usted diga, señor, primer oidor, ¿verdad? Sí. Quiero que me traigan esa vaquita que está ahí amarilla. Oiga, pero no me importa, quiero esa vaquita. Pues se la va. Igual que como con David, ¿verdad? Cuando manda a Urías a primera fila para que se lo echen. A primera fila, ¿verdad? Para que lo maten. Así es. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Tristemente, pues, aquí la situación ya era caótica. Similar. Vamos a decir que todo el ambiente social, político... No daba para construir una nación. O sea, punto. Estaba para... No daba, o sea, pareciera... O sea, eso lo hicieron los ingleses en el norte y pues así fue. O sea, allá no hubo mezcla. No, pues, mejor indio muerto. Sí, desaparecieron a todos los indígenas, ¿no? Eso hubiera ocurrido en este país. Si se hubiera mantenido la tradición. La tesitura que traían Nuño de Guzmán y Delgadillo y Matienzos, ¿no? Sí, eran terribles, verdaderamente terribles. Pero entonces en ese contexto, en que ya está Fray Juan de Zumárraga prácticamente haciendo sus maletas para irse, es que ocurre esto. Sí, la aparición de la Virgen. Bueno, él ya estaba muy, ¿cómo podemos decir? Pues con el ánimo caído, ya no tenía esperanza de poder fundar un cristianismo diferente del que existía en Europa.
Llega la segunda audiencia, ya estaba la segunda audiencia en México. Nuño de Guzmán acababa de huir de la ciudad porque la segunda audiencia tenía instrucciones de encarcelar a Nuño de Guzmán y mandarlo encadenado a España para que rendiera cuentas. Para rendir cuentas. Entonces huye junto con sus compinches y empieza a conquistar a nombre de la corona la región occidental de Mesoamérica, ¿no? Pues hoy Jalisco, Nayarit, etcétera, pero por todas partes. O sea, no sabemos el número de muertes que causó este tipo. Verdaderamente salvaje. Y finalmente, ¿cuál es el destino final de Nuño de Muere en Guzmán? España. Finalmente es apresado y es juzgado? mandado. Sí, claro. Y muere en una celda, en una prisión. En una cárcel, en una prisión. Ah, pues qué bueno. Sí. Digo, porque No, se hizo qué pena, justicia. pero O sea, nosotros no le hacemos mal a nadie, pero lógicamente Sí. una persona que que asesina a tantas personas, pues tiene que tener una consecuencia. Ahora, pues todo esto, qué pena decirlo así, pero tú lo acabas de resaltar, no era un ambiente que permitiera una conversión hacia esa religión de hipócritas. Sí, no, asesinos, ladrones, violadores, Sí, pues sí. la verdad, rateros. Totalmente, la verdad es que no era ambiente, no era caldo para eso. Y sin embargo, se aparece la Virgen en ese momento, en ese Panquetzalistli, y deja su imagen. No, qué bárbaro. Empiezan a platicarse, o sea, la forma de comunicación entre los indígenas, como en todas partes del mundo en ese momento, pues, era primordialmente de boca en boca. No, la verdad, que Oye, cuál ya, internet y cuál nada, rapidito. No. Y fue muy rápido. Sí. Muy rápido. Muy rápido. Oye, pues, que se apareció la Madre de Dios. No, hombre. Dios Inantzin. La Madre de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En dónde? O sea, allá al norte del lago, en Tepeyacac. Y empiezan a llegar miles y miles y miles. No, qué cosa. Solo a ver su imagen. Alguno que otro se enteraría. Bueno, ¿y a quién se le apareció? Pues a uno de nosotros. A Juan Dieguito. No me imagino a Juan Dieguito cuántas veces no habrá estado escuchando, barriendo ahí la casita, porque era un cuartito ahí donde tenían a la Virgen. Se le apareció un indito y él seguramente callado. Fue su imagen realmente la que empezó a convencer, llamémosle de alguna manera, a estos indígenas de que efectivamente estaba empezando un ciclo nuevo, un ciclo de verdad en el que Dios se estaba manifestando entre ellos. Y la intervención directa de Dios a través de María Santísima. Sí, claro. O sea, en la historia sí. de México. Sí. Porque esto hace un antes y un después. Definitivamente. Sí. Cuéntanos un poquito de la conversión, del momento histórico, de la conversión de esos 8,000 indígenas a raíz de esta celebración en donde una flecha... Bueno, son miles, ¿eh? No podemos decir, o sea, los frailes en su momento decían que uno dice, pues hoy hemos bautizado 2,000 indígenas. O sea, ya no, perdían la cuenta. ¿Qué pasa? Porque llegaban y ahí estaban y se quedaban, como hoy lo vemos en muchas ocasiones, ¿no? Aquí en la Basílica o en San Juan de los Lagos, que llegan y se quedan ahí, cierran el templo y ahí están afuera acostados en el piso y se duermen. Es impresionante. Para esperar a que el siguiente día se abra y ahora sí, a ver si ahora sí me toca. Me toca verla. Sí. Es impresionante. Sí, o sea, lo que pasa... O sea, ese fenómeno lo seguimos viendo es aún en día. impresionante. Simplemente 7 millones de personas que vienen a ver a la Virgen es una locura. Sí. Pero te quería preguntar ese momento que está incluso en la iglesia del Cerrito, donde aparece es una pintura, donde hay una como celebración y se ve que hay un indígena que ha sido herido y que en el traslado. Sí. Sí, bueno, ese es un evento que, acuérdense que la Virgen
o la imagen de la Virgen, originalmente, cuando es tomada, porque ya está improntada en el ayete de Juan Diego, es tomada por Fray Juan de Zumárraga y la pone en una mesa. Y ahí la deja No. Ahí se queda en su casa. Y tú, ¿verdad? que eres tan amante de cuidar el arte sacro. Me criticas. No amante, sino cuidadoso, ¿verdad? Ahí la puso, estuvo varios días y luego... Yo la sobó, miles de gentes la sobaron, yo creo. Miles, millones. Y hace rato te decía, pues traemos grasa en los dedos. Todo. Pero pues imagínense los jornaleros, ¿verdad? Indígenas. Los indígenas en aquel entonces todavía no aprendían oficios como orfebrería, etcétera. O aún cuando hayan sido orfebres, los españoles no eran muy afectos a contratarlos para ese tipo de oficios. O sea, el indígena era para el campo, claro, para cargar, para darle de comer a sus mulas, etcétera. No era para otra cosa. Entonces, pues toda esa gente, pues, imagínense, vean las manos de alguien que hace faenas del campo, pues son manos rudas, son manos típicamente secas, no así tan suavecitas, sino que y no siempre limpias, sino con tierra, con grasa, etcétera. Y esto tocó todo. Sí, y esa es una cosa verdaderamente y estuvo impresionante. 100 años a la intemperie, ¿no? 170 y tantos, sí. Y es impresionante, la vas a ver y bueno, parece que está, o sea, que los colores son más bonitos cada día. Parece que se improntó ayer, ¿no? Ayer, ahora ¿no? Es una cosa, es impresionante. Esa es realmente una cosa excepcional. Es algo inexplicable. Sobre todo para alguien que sepa un poquito de pintura o de conservación, es inexplicable entender cómo es posible que haya esa imagen sobrevivido a tantas vicisitudes, a tantas y tantas vicisitudes. Pero ya platicaremos de eso un poquito después, si te parece, ¿no? Entonces, esta es la circunstancia que tenemos en México y en el mundo, ¿verdad? En nuestra nación, que está fundándose, y ese es el contexto. Sí. Es un contexto, pues, difícil. Difícil, adverso. No propio. No propio, en donde el indígena está muy triste, muy decepcionado, en donde el español religioso está a punto de claudicar, ya no hay nada que hacer, cuando María Santísima se manifiesta, Juan Diego, y entonces esto renueva la esperanza, tanto del pueblo indígena como del pueblo español. Y la situación es muy diferente de lo que vivimos hoy en día. No es muy diferente. No, para nada. O sea, tú dime ahora te encuentras a una inmensa mayoría de la gente que no tiene realmente esperanza en el futuro. O sea, dicen, no hay una idea de que va a haber progreso. Dicen, cada día está peor. Cada día las cosas más caras, las medicinas más caras. Por razones especiales, he estado en hospitales en los últimos 3 meses y verdaderamente es sorprendente. Y en hospitales, tanto públicos como privados, es sorprendente ver cómo la gente está triste o cuántos dejan, o sea, sus enfermedades se hacen crónicas porque no tienen los medios para poderse atender en algún hospital. No, hoy por lo ¿Cuántos de esas personas, o cuántos de esos casos es lo que vive hoy en día este país? Porque no tiene ni para atender nada. Ni en la misma hospital, estaban diciendo hoy en la mañana, y por eso te estaba interrumpiendo, discúlpame, estaba diciendo que no había ni papel de baño, ni nada. No, en un hospital público te dicen, tiene que traer usted su papel de baño, tiene que traer su toalla, sus vendas, etcétera. Y estamos hablando de hospitales públicos. Incluso para muchas operaciones tienes que llevar, o sea, por ejemplo, para quien necesita reforzarse el interior con unas mallas que no permitan la expansión de los órganos, pues esas mallas las tienen que comprar ellos, ¿no? Ya no es lo mismo.
sí creo que todos tenemos casos hoy muy cercanos, todos seguramente los que nos están viendo, de familiares, de conocidos, que su enfermedad no ha podido ser remediada porque efectivamente no se cuentan con los medios financieros para poder sustentarlo. Y eso es la punta del iceberg de la situación que vivimos ahora. Sí. Realmente, si quieres, vámonos Ahora, eso en cuanto a enfermedades. No, por eso. ¿Y qué decimos de trabajo? ¿Y qué decimos de la situación política tan polarizada? Pero espérame, no me quiero meter ahorita para que nos vean en la siguiente. Vale. O sea, vamos a ver esto mismo que tú nos dices, pero en nuestra siguiente intervención, hoy día 12 de diciembre, en donde nosotros vamos a hablar cuál es el contexto de la Virgen de Guadalupe en el momento actual en nuestro país. Espérense, no se vayan, porque es interesantísimo. Tenemos aquí a Alejandro López, él pues es de Casa de Mundo Católico, pero lo que él nos habla sobre la Virgen de Guadalupe, ustedes lo van a poder constatar, no hay en ningún canal de la televisión, en ningún lado, así que no se vayan, porque vamos a ver qué está pasando ahorita con la Virgen de Guadalupe en nuestro pueblo y cuál va a ser su intervención para buscar esta nueva renovación de la Virgen de Guadalupe, del acontecimiento guadalupano. Claro que sí. Una pausa, regresamos. Gracias, Alex.